Buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están? Amén. Gracias. Hemos tenido un momento de adoración, de alabanza. Y bueno, vamos a estar nuestros pensamientos, nuestra mente en lo que Dios nos va a hablar hoy día. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Amén. Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Amén. Un sueño, pensamiento a tu corazón, pero de manera más precisa, de manera más, yo creo, más común, nos habla a través de su palabra. Amén. Así que si hemos venido con esa actitud del corazón, de querer escuchar la voz de Dios, yo creo que no seremos defraudados. Amén. Dios siempre nos está hablando. Quiero hoy día hablar acerca del arrepentimiento. Amén. El tema que quiero hablar es acerca del arrepentimiento y nos vamos a tomar un buen tiempo para poder hablar acerca de eso. Entonces, vamos en Lucas capítulo 13, del 1 al 5. Amén. Dice, nos ponemos de pie, después ya se sientan, pueden sus Biblias abrirlo. Lucas capítulo 13, del 1 al 5. Dice, yo estoy leyendo en la nueva versión internacional, tal vez no esté igual como usted, la Reina Valera, pero está en un lenguaje más moderno, ¿no?, el que yo estoy leyendo. Dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato, escuche, Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús le respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias y Espíritu Santo, que tú nos puedas hablar a nuestros corazones, que tú puedas hacernos entender con mucha claridad acerca del arrepentimiento, Señor, y podemos analizarnos al final de este tema, de este sermón, acerca si verdaderamente nos hemos arrepentido, Señor, o si todavía hay duda, hay situaciones que nos hacen dudar de nuestro arrepentimiento, Señor. Padre, háblanos a través de tu palabra. Espíritu Santo, quita toda oscuridad, todo temor, toda duda, y que tu palabra traiga claridad a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, tomen asiento. Entonces, voy a hablar acerca del arrepentimiento. No es un tema, en verdad, que en discipulado básico se habla, creo que es la segunda lección. Algunos están en la tercera lección y se llama el arrepentimiento. El uno es la fe, ¿no? Después viene el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, todos esos temas, ¿no? Pero vamos a ver, me van a ayudar usted en Mateo 3. No sé si mi hermano me puede ahí, para que la iglesia pueda rápidamente leer Mateo 3:1. Dice, voy a leer hasta el 8. Dice, en aquellos días vino Juan, en el ministerio de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cuál era su mensaje? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. ¿Cuál era el ministerio de Juan? ¿Cuál era su mensaje? Arrepentimiento. Y en el 4:17 de Mateo, en el 4:17 dice de la siguiente manera, desde entonces comenzó, ahí estamos en el ministerio de Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Vemos el ministerio de Juan, vemos el ministerio de Jesús, arrepentimiento. En Mateo 9:13, nuevamente dice, pero vayan, aprendan, hablando Jesús, ¿qué significa esto? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a
pecadores. Está implícito ahí la palabra arrepentimiento, amén. Está llamando, dice, a pecadores. Y los pecadores que necesitan arrepentirse. Y en Marcos, seguimos después del Evangelio de Mateo, nos vamos al Marcos, y Marcos 1:4, miren, estamos haciendo un recorrido en la Biblia. Entonces, en Marcos 1:14, después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Y dijo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentimiento. Nuevamente vamos a 2:17, y en 2:17 dice, al oírlo Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo mismo que Jesús estaba hablando en Mateo. Después en 6:12, de Marcos 6:12, dice, los 12 salieron, ahora habla de los discípulos. ¿Cuál fue el ministerio? Los 12 salieron y exhortaron a la gente a que se arrepintiera. Juan, Jesús, los discípulos. Lo mismo, arrepentimiento. Después nos vamos a Lucas, capítulo 5, de Lucas 31, 5:31, y dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ahí está nuevamente, les contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Amén. Ahí está hablando Jesús de una manera clara, arrepentimiento. Después lo que hemos leído nosotros en Lucas 13, lo que yo he empezado, ahí está. Y llegamos acá, a lo que yo he empezado a hablar. Dice, y les voy a explicar unos minutos acá. Dice, que en aquella ocasión, algunos que habían llegado, le contaron a Jesús que Pilato había dado muerte. Había un conflicto en la gente. ¿Qué había pasado? La Biblia dice que habían dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Los habían matado. ¿Qué significa eso? Que estas personas galileas eran creyentes, amén. Eran judíos creyentes y que ellos habían ido a sacrificar al templo, a hacer sus sacrificios, es decir, algo que Dios les había ordenado. Pero Pilato los mata a todos a filo de espada, hay un derramamiento de sangre tremendo. Entonces ellos la pregunta que le contaron a Jesús, dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y reciben la muerte? No lo entendemos. Es como si nosotros viniéramos acá a la iglesia a adorar a Dios un día domingo y supongamos que se cae el techo y nos aplasta y mueren algunos. Y entonces decimos, ¿pero por qué? Si hemos venido a adorar a Dios, estamos con nuestros hijos, estamos con nuestros niños y hay un accidente y mueren. Y no lo podemos entender. Y eso era la situación. Porque dice que unos galileos, cuando ellos ofrecían sus sacrificios, Pilato los había matado. Jesús le responde, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todo lo demás? Porque muchas veces la mente humana dice, le ha pasado algo, es porque algo malo estaba haciendo, ¿sí o no? No necesariamente. Y dice, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todo lo demás? Y Jesús le dice, les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Qué era lo importante? No era importante la manera en cómo habían muerto, sino lo importante si esas personas se habían arrepentido o no. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted muera, hay dos opciones. Si usted se ha arrepentido, hay otra vida, y ese es al cielo. O usted se va al cielo. Pero si usted muere en pecado, usted se va al infierno. No hay otra situación en la Biblia, cielo e infierno. Los que se han arrepentido al cielo, los que no se han arrepentido se van al infierno. Y Jesús, todavía la gente estaba en su mente, no estaba tan claro, y en ese momento
Le dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y Jesús les dice, o piensan. ¿Por qué le dice Jesús así? Porque ellos estaban pensando, ¿no? Ellos piensan y dicen, no, pero ellos estaban sirviendo a Dios, estaban haciendo el sacrificio y murieron. Y después ellos están pensando, pero ¿y qué de aquellos 18 que fueron aplastados en la torre de Siloé? Viene una torre y los aplasta. Y Jesús dice, ¿o qué piensan de aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé? ¿Eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? ¿O hubo otro accidente? Ya no en el templo, ya la gente común y corriente, un accidente. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Amén. ¿Qué es lo que, hermanos, necesitamos nosotros en este tiempo? Entender qué es el arrepentimiento. ¿Por qué les digo? Porque hay mucha gente hoy que no es de ahora, está hablando, por ejemplo, todo se centra y dice, ven a Jesús y vas a tener más dinero, va a haber más felicidad. Ven a Jesús, dice, no importa cómo tú vengas, no importa. O sea, solamente tienes que creer, solamente tienes que creer. Y por eso que muchos toman la cita en el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es más, hay un hombre que escribió un libro y dijo, Dios no demanda arrepentimiento. Dios lo que demanda es fe. Y agarra el texto del carcelero de Filipos y dice, ahí está. A él no le dijo otra cosa, no le dijo arrepiéntense, dijo, creen en el Señor Jesucristo. Pero ¿saben una cosa, hermano? Filipos, que está en Lucas, Lucas era un escritor que está escribiendo hechos acerca y demostrando a Teófilo, era un médico Lucas que está escribiendo y narrando toda la historia de Jesús. Entonces él no está entrando en detalles. Hay más cosas que de hecho Pablo le predicó al carcelero, de Jesús que murió, el arrepentimiento y todo, pero la fe abarca todo eso. O sea, no pretendamos que ahí esté punto por punto, porque no es un tratado teológico. Entonces, ahí está hablando algo que incluye todo el arrepentimiento. Si cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces mucha gente dice, vengan así a la iglesia, ya cree nada más y no te preocupes. Y cuando la Biblia, hemos hecho como un viaje en los evangelios y estamos viendo que el mensaje que era arrepentimiento, arrepentíos. Y en 15:7 de Lucas dice, les digo, hablando Jesús, que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ojo, escuche, Jesús está hablando de que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Arrepentimiento. Después, en el verso 10, ahí nada más dice, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y en el verso 11 dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Tuvo 2 hijos. Uno no se arrepintió. Vivía en la casa con su padre, pero no era arrepentido. En otras palabras, no era salvo. Pero había uno pecador, rebelde, pero que él se arrepintió. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la situación. Jesús da la parábola del hijo perdido para entender cuál es el proceso del arrepentimiento. ¿Qué implica? Entonces vamos a ver nosotros también que en el Lucas 16:19 dice, había un hombre rico que vestía lujosamente y que daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Y dice la Biblia que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. Escuche, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Qué había pasado? Estaba en el infierno. Es decir, el rico no se había arrepentido
Lázaro sí se había arrepentido. ¿Cómo lo sé? Por donde ellos habían llegado a estar. Uno en el cielo o en el seno de Abraham y otro en el infierno. Dice que así alzó los ojos y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresca la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Y escuchen lo que estaba consciente el rico, amén. En el infierno va a haber conciencia de lo que tú has hecho en la tierra. Y le dice, él le responde: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y miren lo que le dice. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen la palabra. Y le dice que les hagan caso a ellos. Y dice el rico: no les harán caso, padre Abraham. Replicó el rico: en cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces escuche lo que dice, entonces sí se arrepentirán. Él era consciente que sus hermanos no andaban en un camino bueno, porque dice, entonces sí se arrepentirán. Él sabía que no se había arrepentido, por eso estaba ahí. ¿Qué les quiero decir con eso? Que es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento determina nuestro destino eterno. ¿Dónde vamos a pasar? Y es por eso importante para nosotros saber qué es el arrepentimiento. Porque si no lo tenemos bien en claro, entonces nosotros vamos a creer que no hemos arrepentido y no nos hemos arrepentido. Hay 3 cosas que más adelante voy a detallarlos que implica el arrepentimiento. Tal hemos alcanzado el 1, el 2 y nos falta la tercera parte. Entonces tenemos que tenerlo claro. Entonces, en el 16, 19, 30, entonces habla de arrepentimiento. Él reconoce al rico de que él estaba ahí por falta de arrepentimiento y que sus hermanos tampoco estaban arrepentidos e iban a ir a parar ahí. En 24 de Lucas, 24:46, dice, 46, dice, esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, cuando predicamos, hermanos, a la calle? Que la gente se arrepienta. Amén. Que la gente ha transgredido los mandamientos de Dios, que está en pecado. Porque si tú a la gente le dices que todo está bien, entonces la gente está confiada. Pero si tú le dices que hay que arrepentirse, y eso a la gente no le gusta, a la gente no le gusta, pero ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Acaso yo he matado? ¿Acaso yo he violado? ¿Acaso? Es que no entienden lo que realmente es el arrepentimiento. Predicar arrepentimiento, hermanos, para perdón de pecados. Y ese es el mensaje de la iglesia. Nosotros tenemos que predicar que la gente se arrepienta. Si no se arrepiente, entonces la gente va a permanecer todavía en la oscuridad. Entonces Pedro, en Hechos 2:38, arrepiéntanse, hablando Pedro, y bautícense cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. El mismo mensaje de Juan, Jesús, los discípulos, Pedro, el apóstol dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. En 3:14, nuevamente Juan dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, dice, como le consta a ustedes. Y Jesús y Pedro empieza a hablar acerca que es importante también que la nación
Y dice, hermanos, en el 19, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, verso 19, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempo de descanso de parte del Señor. Amén. ¿Qué les dice? Les echen su cara, que lo habían matado a Jesús. Les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El mensaje sigue igual, el mensaje sigue intacto, lo que Jesús había dicho, y en Hechos 11:18 dice, oíd esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, así también a los gentiles les ha concedido a Dios el arrepentimiento para vida. Eso lo vamos a tocar, ese texto más adelante. Pablo 17:30, Pablo en Hechos 17:30, ahora ya pasamos de Pedro a Pablo, dice 17:30, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Pablo dice nuevamente arrepentimiento. 26:19 de Hechos, nuevamente 26:19, dice, así que rey, ahí dando testimonio al rey Agripa, así que rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego en los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y de que mostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Amén. Pablo está hablando acerca del arrepentimiento. Amén. Y en Romanos 2:4, dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? A veces decimos, ¿por qué la gente está en la idolatría, la borrachera, la prostitución? Por donde yo vivo, años tras años, oramos por ese barro y siguen ahí. Pero ¿saben una cosa, hermano? Es que la bondad de Dios le lleva a la gente al arrepentimiento, la paciencia de Dios. Y ahí está. En Marcos, en 2 de Pedro 3:9, vamos, 2 de Pedro, hay algo que quiero que ustedes puedan ahí, pues, 2 de Pedro, ahí está, esa es, 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Escuche, arrepentimiento significa volverse. Amén. Arrepentimiento significa volverse ¿de qué? Hermanos, de nuestra voluntad, de nuestro pecado, y tener un cambio de mente, un cambio. Volverse, el arrepentimiento. En Marcos 8:34, Jesús, mire lo que dijo, aquí hay algo que se relaciona con eso, Marcos 8:34, dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, escuche, es negarse a uno mismo. Es una demanda fuerte, dice, que lleve su cruz, hay renuncia, negación y me siga. ¿Qué es el arrepentimiento? Volverse a Dios, volverse de mi pecado, de mi maldad, de mi perversidad y volverme a Dios, seguir a Cristo. Mi voluntad, de mi pecado, de lo que yo tenía pensado hacer, dejo a un lado y sigo a Dios. Dejo todo, sigo a Dios, y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. El arrepentimiento, hermano, tiene que ver cuando uno ve, así como David, dice, en pecado me concibió mi madre,
Dice, he hecho lo malo, no me quite de mí tu Santo Espíritu. Y él no, la persona que se arrepiente no le importan las consecuencias, no le importa el qué dirán. Él asume su pecado y se arrepiente, y eso a veces trae remordimiento, pero no queda ahí, lágrimas, no queda ahí. Un cambio. En la persona que se arrepiente hay un cambio. Amén. Es más que palabras, es más que lágrimas, hay un cambio. Es diferente cuando la persona es sorprendida en el pecado, tiene vergüenza y confiesa porque ha avergonzado. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es aquel que ve la gravedad del asunto y odia lo que ha hecho y lo que ha ofendido a Dios y cambia. Ese es el arrepentimiento. Entonces, hermanos, el arrepentimiento, como he visto, ¿dónde está este tipo de evangelismo hoy? De predicar el arrepentimiento. Más nos centramos, o se centra la mayoría, Cristo te ama, ¿no? Cristo te ama, va a cambiar tu vida, te va a traer felicidad, te va a traer paz, pero no hay. Hemos sacado el arrepentimiento de los púlpitos, de nuestro mensaje. Hermanos, no hemos dicho arrepiéntete y deja todo. ¿Qué dejar? Todo. Ahora ya no, dice al Señor, Dios te va a dar esto, te va a prosperar, te va a bendecir. Hemos cambiado el mensaje. Hemos cambiado. Jesús dijo, toma tu cruz. Y cuando le dijo el Señor, deja enterrar a mis padres, o sea, quiere decir que el Señor espera que mis padres mueran y que me den la herencia, de ahí te sigo. Jesús no dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja todo. Ahora ese evangelio ya no se predica. Es un evangelio ahora más cómodo. No se le dice a la gente que se arrepiente. Uy, ¿por qué eso es ofensivo? ¿Qué le vas a decir tú a la gente? Arrepiéntete. No, ¿qué van a pensar? No, pastor, mejor no hay que decir así, hay que hablar de tal manera, amó Dios al mundo. Ese mensaje mejor, no es muy fuerte. Pero la Biblia, hermanos, habla así, fuerte, el arrepentimiento. Hermanos, la predicación, escuche, superficial, hermanos, engendra cristianos superficiales. Amén. Y las iglesias están llenas de ellos. Las iglesias están llenas de mucha gente, pienso, que creen que están o son salvas, pero no están salvas. No se han arrepentido. No han entendido lo que el evangelio, hermanos, demanda. En verdad que el evangelio tiene una demanda muy fuerte, hermano, para todos. Y otra cosa, que no hay una evidencia de salvación en los creyentes. En tantas iglesias hay gente que se calumnia, cristianos, entre comillas, calumnian al hermano, hablan del hermano, se van en juicios, en problemas, contenciones, luchas. Hermanos, no hay un cambio. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Amén. La fe, hermanos, sin obras es muerta. Y lo voy a volver a tomar más adelante. Hubo un hombre que él era católico, era un filósofo, era un hombre muy preparado, pero él comenzó a estudiar las Escrituras y se dio cuenta que la iglesia se había alejado mucho de la verdad. Y él quiso hacer como no quiso salir de ahí, sino quiso ayudar a que todo eso cambiara y que se centrara más en la Biblia. Entonces él lo que cambió su vida fue la palabra, un texto que decía el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Toda su vida él golpeaba su cuerpo, hacía tantas laceraciones en su cuerpo porque no había entendido lo que implicaba, hermanos, la salvación. Él había estado engañado por mucho tiempo y cuando leyó la Biblia le trajo paz, le trajo convicción a su corazón. Y entonces él hizo 95 tesis y lo clavó en la capilla en Alemania de Westminster, lo clavó, y las 3 primeras habla acerca de esto. Hermanos, yo le estoy resumiendo. El arrepentimiento, él dijo, este hombre Martín Lutero, dijo el arrepentimiento, las 3 primeras tesis de las 95. Él dijo, el arrepentimiento es un estilo de vida. Amén. ¿Qué significa eso?
Como Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Un estilo de vida. Hermano, constantemente nosotros estamos arrepintiéndonos. Todos los días. Señor, perdóname. Padre, ¿por qué la bienaventuranza dice los pobres en espíritu? Porque el pobre en espíritu ve cuán lejos está de alcanzar y ser semejante a Jesús. Si yo me comparo a otra persona, a otro pastor, a otro hombre, tal vez yo le gane. Tal vez yo salga por encima. Pero ese no es la regla o no es la persona con quien debo compararme. Mi modelo es Jesús, amén. Y cuando yo me comparo con Jesús o cuando tú te comparas con Jesús, nos quedamos cortos. Nos vemos que Él es un hombre de bondad, de misericordia, de perdón. Y a nosotros cuando nos hieren, ¿no es cierto que rápido contestamos? Nos vengamos de una manera indirecta, con nuestro silencio, con nuestra indiferencia, estamos dolidos, y eso es orgullo. Pero Jesús era manso, era humilde. Cuando lo maldecían, Él oraba, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Cuando yo me comparo con Jesús, en verdad que me siento y digo, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Ese es el pobre en espíritu, que cada día está reconociendo su bajeza, cuán pequeños somos comparados con Jesús, cuánto nos falta llegar a ser como Él. Y hermanos, cuán importante el arrepentimiento debe ser un estilo de vida, dijo él. Segundo lugar, hermanos, el arrepentimiento no es absolución ni confesión, porque cuando iban al sacerdote, el cura dice, ¿qué has hecho? Dice, bueno, he pecado, he deseado a la mujer de mi prójimo, ya 5 Ave Marías y tanto esto, ya te vas. Dice, en eso no consiste el arrepentimiento. Hermanos, Martín Lutero lo tuvo claro. Y él dijo, no es absolución ni confesión. Tercer lugar, tampoco es interno, solamente, hermano. O sea que queda, ya me arrepentí, allá, y trato de cambiar algunas cosas. Ciertamente hay mucha gente que dice, yo antes tomaba. Yo conozco gente que no son cristianas y no toman. Le digo, pero ¿cómo es ese cambio? No, dice, me di cuenta que no, ya no tomo, me traía problemas, hizo un esfuerzo humano y no toma. Y aparentemente parece una buena persona. Y Martín Lutero dice, no, el arrepentimiento no es interno, sino, hermanos, produce hacer morir la carne en nosotros. Es decir, siempre el arrepentimiento va a tener un cambio. Amén. Cuando la persona se ha arrepentido, hay un cambio. Hay un cambio. Hermanos, por eso más adelante vamos a ver lo que decía Juan el Bautista con palabras más fuertes, ¿no? Y hay un hombre, un predicador que yo siempre bueno, le he leído sus sermones, la mayoría de ellos. Tengo sus libros. Es un hombre, les recomiendo a aquellos que quieran leerlo su vida de este hombre. Predicó muy joven, murió casi a los 50 años, tuvo una enfermedad a la gota, pero este hombre define qué es el arrepentimiento. Dice él que, lo voy a parafrasear, que muchas veces nosotros pensamos que los pecados, las cosas más grandes, él lo nombra como si fueran serpientes. Entonces él dice, pensamos que dejar aquellas serpientes más grandes, lo dejamos. Esta no, tal vez del pecado, de la mentira, del orgullo, del adulterio, son serpientes, ¿no? Él lo dejo. Pero dice que a veces dejamos unas pequeñas serpientes, chiquitas, y lo dejamos ahí. No nos arrepentimos. Y hay cristianos que pecan y tienen pecados, pero esos pecados chiquitos en su corazón ahí que están latiendo, no lo dejan, lo están acariciando, lo acarician en su pensamiento, en su mente. Y él dice, cuando uno se arrepiente, debe matar todas las serpientes, las grandes y las pequeñitas. Y dice, todo pecado debe ser dejado. No dejar las cosas más graves y dejar algunas menos graves, sino él dice, todo debe ser dejado. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, ese es el verdadero arrepentimiento. Dejar todo.
cambiar, como ese joven, cuando dice que su padre le dio todo el dinero y lo malgastó en prostitutas, lo gastó el dinero y no tuvo nada, y se puso a meditar, dijo, en la casa de mi padre, escuche, tenía comida, tenía todo, y aquí estoy padeciendo, deseando comer la carne de los cerdos, o la comida de los cerdos, disculpen. Y entonces él comenzó, hubo algo, hermanos, el arrepentimiento implica algo intelectual, es decir, reconocer que hemos hecho algo malo. Y este dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y él se dio cuenta intelectualmente que razonó, dijo, he hecho mal, pero no se quedó ahí. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es algo intelectual, después es algo emocional, eso trae tristeza a nuestro corazón, trae vergüenza, trae quebrantamiento. Cuando la persona peca, hermanos, y está alegre, está duro, no dice nada, no le remuerde nada, es que no hay un arrepentimiento en su corazón. Pero la persona que hay tristeza, hay vergüenza, hay quebrantamiento, hermanos, es algo emocional. Es el segundo paso. El tercer paso tiene que ver en su voluntad. Este dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y dijo, me iré, ¿no? Y iré y le diré a mi Padre. Tomó una decisión, agarró sus cosas y se fue. La voluntad. Tomar una decisión, hermanos, un cambio de vida. ¿Amén? Esos tres pasos hay cuando hay un arrepentimiento. La gente muchas veces entiende si he hecho mal. Ahí está bien el primer paso. Después emocional, lloran, pero no toman el otro paso, de dejar su pecado, de cambiar, de hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, mucha gente en las iglesias hay así. Vienen, lloran y esto, pero no cambian. Porque no hay un verdadero arrepentimiento, no hay frutos en su vida. Entonces, hermanos, en Lucas 18:19 dice, ¿por qué me llamáis bueno? Dice, respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo, todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Hermanos, el joven rico dice que todo lo había guardado desde su juventud, pero Jesús le demostró que él ni siquiera el primer mandamiento lo obedecía. Él amaba más a sus riquezas que a Dios. Amén. Estaba triste, pero no tomó una decisión. No hubo un verdadero arrepentimiento. Lucas 18:9 dice, algunos que confiando, Jesús comenta esto, que confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Escuchen, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, recuerde, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo y escuche lo que él decía. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Él estaba por allá y lo miraba, como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que debo. Cumplía, ayunaba. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Estaba así avergonzado.
sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús dice: le digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué había pasado? Escuchen. El fariseo creía en Dios. Él creía en Dios, pero no se había arrepentido. El fariseo no era salvo, pero el recaudador de impuestos, que era el incrédulo, él era una persona rebelde, pero era un despreciado por la sociedad, pero tenía una actitud de arrepentimiento. Amén. ¿Se da cuenta? Hermano, por eso muchos en las iglesias creen en Dios. Ayunan, oran, cantan, leen la Biblia, pero no están arrepentidos. En su corazón todavía hay orgullo, hay soberbia. No hay una actitud de arrepentimiento. Y Jesús pone esta parábola, hermano, para que Él pueda enseñarnos en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Hermano, quiero decirle que el arrepentimiento es un elemento dentro de la fe salvadora. Es cierto que debemos creer, pero eso está dentro de todo lo que implica la salvación. Hermanos, la palabra arrepentimiento viene de una palabra que significa metanoía, que es la unión de dos palabras, meta y noía. Al unirlo, significa cambio de mente. Y muchos dicen: no, es solamente tener un cambio de mente, pensar que Jesús era un ser humano común y corriente, pero saber que es un hijo de Dios. En eso consiste. Pero no significa eso. Significa, hermanos, un cambio de propósito. Significa volverse del pecado. Amén. Volverse del pecado. No un cambio externo, no solamente un cambio de mente, que de hecho que tiene que haber un concepto intelectual acerca de Jesús. Hermano, tiene que haber una conversión radical, volverse de la maldad. No existe volverse atrás, y eso, hermanos, afecta nuestra conducta. Volverse de manera incondicional a Dios. Ese es el arrepentimiento, pase lo que pase. Tomar una decisión y decir: le sirvo a Dios de aquí hasta el día en que yo parta. Tomar una decisión por Cristo. Por eso Jesús dijo: aquel que no se niegue y tome su cruz, dice, no será mi discípulo. ¿Qué es el arrepentimiento? Tesalonicenses lo dice de una manera clara. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasa? Se convirtieron, dejaron la idolatría. ¿Amén? Los tesalonicenses eran personas que se volvieron de los ídolos a Dios. ¿Qué has dejado tú, hermanos? La borrachera, la bebida, la idolatría. ¿Qué has dejado? ¿Te has vuelto, le has dado la espalda al pecado y has seguido a Dios? ¿Qué sigues? ¿Qué es el arrepentimiento? Es dejar todo lo malo, cambiar la dirección de la voluntad. Amén. ¿Qué más? Aborrecer tus errores. Hay muchas personas que yo he conversado, decían: ¿cuánto no me hablaron del Evangelio? Como de adulto ya vine a servir a Dios, porque mejor de joven. Aborrecían o aborrecen lo que ellos han perdido tanto tiempo lejos de Dios. Entonces, tristeza por sus errores y buscar la santidad de Dios. Y yo quiero algo importante, hermano. Hasta ahorita tal vez, no quiero que me malinterpreten y digan: bueno, hay que arrepentirnos, está bien, arrepentimiento está bien. Pero les digo una cosa, yo quiero que repitan algo conmigo. Y justo estaba ahí cuando estábamos cantando, y tal vez les voy a explicar qué significa. Diga conmigo: todo empieza con Dios y todo termina con Dios. ¿Entiende eso? Todo empieza
con Dios y todo termina con Dios. Todo es Dios. Con los jóvenes estábamos hablando en la reunión que hay ciertas cosas que nosotros pasamos y a veces decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa? Y yo les decía que debemos descansar en Él. Habían leído ellos Efesios 1:3, en que dice que Dios nos ha escogido a nosotros antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado. A Dios lo tiene todo escrito. Yo creo en la predestinación. Yo creo que Dios todo lo tiene escrito, pero también creo que Dios puede cambiar ciertas circunstancias si apelamos a su misericordia y su bondad. Dios lo puede hacer. Pero hay cosas que no nos conviene que Dios haga si no lo hace en su voluntad. Es decir, Él puede darte si tú te lo pides, pero a riesgo tuyo. Es mejor decirle, Señor, si tú quieres. Conozco de muchas personas que han orado, han ayunado y Dios les ha dado para su perdición. Porque se empecinaron y Dios les dio. Pero cuando tú le dices, Señor, si es tu voluntad, lo que te estoy pidiendo, por eso dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tenemos que descansar en la voluntad del Padre. Y pon en tu mente algo, que todo lo que Dios te da siempre va a ser lo mejor para ti. Ahí incluye tu trabajo, tus estudios, tus metas, tus proyectos, aún tu pareja. Todo lo que Dios te va a dar a ti es lo mejor que Él puede dar, porque es tu Padre y Él sabe lo que a ti te conviene. Tú puedes desear ciertas cosas, pero no son buenas para ti. Él lo sabe. Entonces, por eso decía, todo empieza y termina en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el arrepentimiento es obra de Dios. Y le voy a dar 2 textos de las Escrituras de que el arrepentimiento no es generado por el ser humano. El arrepentimiento es generado por el Espíritu de Dios. Por eso Dios hace algo, hermano, Dios hace algo en usted cuando le salva, es decir, cuando usted se arrepiente. Cuando usted se arrepiente, el Espíritu que está en usted hace lo demás. Por eso Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, yo miré y enviaré al Espíritu Santo. Entonces mucha gente dice, yo no quiero ser cristiano, soy joven, tengo miedo de volverme atrás, tengo miedo de fallar, y he escuchado que cuando yo estoy en la iglesia y me vuelvo atrás, es peor. O dicen, no, si yo me bautizo, mejor voy a la iglesia, estoy escuchando nada más, porque si me bautizo, no, esos son errores que el diablo utiliza. Escúchame, cuando tú te arrepientes con sinceridad, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a ti y el Espíritu te hace más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te da algo sobrenatural en ti y te ayuda a luchar contra la tentación, te ayuda a luchar contra toda cosa que Satanás te siembre o te quiera hacer caer. Cuando la vida de uno está en las manos de Dios, Dios te ayuda. Por eso Él dice, yo no os daré la prueba más allá de que ustedes puedan soportar. Dios hace las cosas, Dios te guarda. Así que no tienes que tener temor. Entonces dice, les había hablado que el arrepentimiento tiene un componente intelectual, reconocer el pecado, tiene la parte emocional, tristeza. 1 Corintios 7:10 dice lo siguiente, en la parte emocional, dice, abran sus Biblias, Lucas 3:7, miren lo que dice acá. Y muchos acudían a Juan para que los bautizara, y Juan dice, camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham como padre. ¿Qué está hablando? Les comento. Juan estaba bautizando mucha gente, muchos discípulos. Había. Entonces los fariseos salen a ver, porque Juan predicaba en el desierto y las ciudades se vaciaban. O sea, de la ciudad salían y se iban al desierto y le seguían. Y él desde joven se vestía con piel de camello y comía insectos y comía miel, ¿no? Comía miel de abeja. Entonces era una persona que había sido enviado por Dios. La gente lo reconocía como un profeta y la gente iba. Entonces los fariseos, al ver ese movimiento, ellos dependían de la gente. Y entonces ellos dijeron, vamos a ver qué pasa, porque nuestro poder
emana de la gente y tenemos que ver, estar con ellos, como los políticos, ¿no? Estar con ellos, porque si no perdemos nuestro poder, nuestra posición, el pueblo. Y van y se acercan a ellos. Pero ellos no se acercan porque quieren arrepentirse. Ellos se acercan porque dicen, vamos a ver quién es este que está hablando, quién será, por qué hay tanta novedad, por qué la gente va, se van como a mirar, a observar. Y tal vez hay ciertas interrogantes en ellos. Por eso Juan le dice, camada de víboras. Les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Y les dice algo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, porque sabía que eran hipócritas. Ellos no se habían arrepentido. Ellos vivían una vida externa, creían en Dios, sabían las escrituras, sabían la Torá, sabían todo, sabían que eran hijos de Abraham. Pero ellos, hermanos, en su mente decían, va, ¿qué está loco arrepentirnos de qué? Y en su mente ellos decían, pero si nosotros somos descendientes de Abraham y somos bendecidos, somos ya privilegiados. Y por eso Juan dice, y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Eso fue ofensivo, eso fue terrible. Y ustedes creen porque son descendientes de Abraham, ya tienen segura la salvación. No, tienen que arrepentirse. Y le dijo, de estas piedras, o sea, como decir, de los gentiles, que eso representó, Dios iba a hacerlo también que sean hijos. Entonces le dice, es más, le dice, el hacha ya está puesta a raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. En aquel tiempo, como él estaba en un lugar de agricultura, Juan, dice que la gente cuando la vid no producía, lo cortaban y lo echaban al fuego. ¿Para qué estar perdiendo tiempo en cuidar una planta que no produce fruto, resultado? Lo cortaban y lo quemaban. Entonces ellos entendían bien claro, el hacha ya está puesta, si no da buen fruto, será cortado. Y eso fue fuerte para ellos. Pero ¿saben una cosa, hermano? ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? Frutos. No son lágrimas, son frutos. Cuando usted conoce la palabra y usted ve a las personas que hay un cambio en su vida, aquel que mentía, aquel que robaba, aquel que fornicaba, aquel que no trabajaba, aquel que se metía en chismes, aquel que se emborrachaba, y hay un cambio en su vida, esa persona se ha arrepentido. Esa persona hay un cambio. Y la Biblia no registra qué dijeron los fariseos. Parece que no dijeron nada, se quedaron callados. Entonces la gente que realmente quería cambiar y quería arrepentirse, en el verso 10 dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Le pregunta a la gente. La gente estaba impactada por el mensaje, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ¿quién estaba trabajando ahí? El Espíritu Santo. Y la gente dice, ¿qué debemos hacer? Le pregunta a la gente. Y él le dice algo práctico, hermano. Le dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Estaban arrepentidos por las palabras. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que le pagan. Hermanos, ¿no es lo mismo que está pasando? ¿No hay gente que calumnia, que miente? ¿No hay gente que no está contenta con lo que gana? Y está siempre más y más y más. Y policías que ponen en sus libros sus actas de denuncias falsas por un dinero. Y hermanos, ¿no dice aquel que tiene 2 camisas de una? Aquel que no tiene comida comparta. Pero hermanos, ese es un cambio de arrepentimiento. Y yo felicito realmente por eso que mi esposa y los hermanos están viendo de compartir con los que no tienen. Porque el verdadero arrepentimiento es compartir de lo poco o lo mucho que Dios te ha dado. Amén. Es tener ese cariño, ese amor, esa bondad con la gente menos privilegiada. Realmente. Ese es algo, hermanos, el arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento, hermanos, cuán importante. Y en Hechos 11:18, para ya ir cerrando, Hechos 11:18. Dice, al oír esto, se apaciguaron
y alabaron a Dios diciendo, escuche, a ver cómo está acá, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué dice mi versión? Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. ¿Tú lo generas? Tú no lo generas. No, pero yo me arrepentí. Oye, un momentito, estás hablando mal. Tú no te has arrepentido. El Espíritu Santo te concedió el don del arrepentimiento. Hermanos, cuando a mí me hablaban, cuando yo tenía 17, 16 años, me invitaban a la iglesia y yo iba a la iglesia. Me acuerdo que con mi madre iba a la iglesia. Después de la iglesia iba por complacerlo a mi madre, que me veía ahí en la iglesia y esté contenta. De ahí me iba a la discoteca. No cambiaba para nada, no quería cambiar. No sé cómo sucedió. Yo no quería nada de Dios. Pero llegó un día a mi corazón el arrepentimiento. Por eso yo te digo, hermanos, como dice ahí, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es un don. Es algo que Dios pone en el corazón de la gente. Cuando tú estás predicando y hablando, alguien es tocado por una palabra, por un cántico, por una frase. A mí Dios en una pared estaba escrito una frase y eso cambió mi vida. Un texto de las Escrituras. No prédicas, no cánticos, la palabra de Dios. Por eso yo le tengo mucho cariño a la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios es poderosa. Cuando tú predicas, cuando tú hablas, algo sobrenatural se mueve. Hay una semilla que se siembra en la mente y en el corazón de la gente que tú no lo puedes medir. Solo la eternidad lo podrá medir. Entonces lo que tú tienes que ser fiel en predicar la palabra de Dios y el Espíritu Santo toma esa palabra y produce arrepentimiento en la gente. Cuando tú estamos predicando en la calle, no estamos perdiendo el tiempo, estamos predicando para aquellas personas que Dios les va a conceder el don del arrepentimiento. Y la gente pasará, la gente se humillará, tal vez no vendrá a esta iglesia, tal vez un día dirá, yo escuché en la plaza de armas, estuve pasando y escuché a un joven predicando, y esa palabra quedó en mi corazón. Y tal vez esté en otro lugar dando testimonio de lo que un día Dios tocó su corazón. Hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:25, 2 de Timoteo 2:25, dice, así humildemente, ahí está, dice, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Ahí dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién concede el arrepentimiento, hermano? Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? Predicar, que la gente se arrepienta. Y si tal vez Dios les conceda el arrepentimiento. ¿Se da cuenta, hermanos? Muchos son los llamados. Amén. Pocos son los escogidos. Por eso dice la Biblia, si un hombre o mujer dice es creyente y el marido incrédulo dice lo deja, dice déjalo. Porque a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué tú sabes su mujer si tú puedes hacer salvo a tu marido? Y hay muchas personas que dicen, ay, si yo lo dejo, ay, se va a ir al mundo. ¿Quién es? ¿Tú eres Dios? ¿Qué? Hermanos, todo empieza y termina con Dios. Amén. Tú no te preocupes. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Y en Mateo, quiero terminar. Entonces, hermanos, Dios ha concedido el arrepentimiento para vida, nos ha concedido a nosotros y estamos contentos por ello, amén. No es algo que usted hace para salvarse, el arrepentimiento es algo que el Espíritu hace una vez que tú has aceptado a Jesús. Él hace la obra maravillosa, por eso que yo digo que la salvación es obra de Dios. Ahora entiende, y a veces nuestros amigos pentecostales dicen, pero no, o sea, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, hermano, a los que realmente han nacido de nuevo. Porque si se perdiera por lo que tú haces o dejas de hacer, imagínate que Dios esté creyendo que un día esté aquí en el cielo, otro día en el infierno. Terrible es vivir así. Yo sé que un día conocí a Jesús y Él dice, lo que están en mis manos, nadie me lo podrá arrebatar. ¿Estoy o no estoy en la mano de Dios? Yo estoy en la mano de Dios. ¿Usted está en la mano de Dios? Entonces su salvación está segura.
así ruge el infierno, así ruja quien quiera, usted está seguro en la mano de Dios. No es lo que usted haga o deje de hacer. Todo ha sido consumado en la cruz del Calvario. Amén. Usted tiene que seguir adelante, sirviendo al Señor. Entonces, no hay salvación, termino, no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación. Entonces, publicanos y rameras, dice, termino con ese texto en Mateo 21:28. ¿Puedes poner Mateo 21:28? Dice así, qué hermoso es esta palabra. Había un hombre que tenía, termino con esto, con esta está bien. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió a otro hijo, le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que el padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús le dice: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de esto, ustedes no se arrepintieron para creer. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tremendo con esto, tremendo, hermano. No hay salvación sin arrepentimiento. El primer joven, cuando dijo, anda al viñedo atrás, sí dijo, pero no fue. ¿Sabe por qué? Porque tenía un corazón rebelde, hermano. Porque tenía un corazón rebelde. Y la persona que tiene un corazón rebelde no va a obedecer. La gente pretende ser obediente, pero tiene rebeldía en su corazón. Y este joven dijo, sí voy. Y el otro dijo, no, después se arrepintió y fue. Tenemos que cuidarnos nosotros de que nuestro corazón no sea rebelde, hermano. Los publicanos y rameras, hermanos, eran personas pecadoras, pero estaban abiertas al arrepentimiento. El mensaje que nos llama al arrepentimiento, hermanos, el mensaje que nos llama al arrepentimiento no es el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, que nos ayudes a no tener un corazón rebelde, Señor. Podemos decir sí, 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 pero no obedecer, porque nuestro corazón se endura, se rebela, Señor, contra tu palabra. Ayúdanos, Padre. Y oro, Señor, por las personas que están afuera, Señor, por las prostitutas, por los homosexuales, por las personas que no te conocen, por las personas que están en el pecado, en la oscuridad, Señor. Oro para que ellos puedan arrepentirse, Señor, y puedan estar en este lugar y puedan gozar de tu salvación, Señor. Mucha gente que no te conoce, Señor. Que tu palabra, Señor, de un llamado al arrepentimiento, Señor, pueda tocarles a través de tu Espíritu Santo y darles vida y quitarles de esa oscuridad, Señor, en que están esclavos del infierno, del pecado y de Satanás. Oro por tu iglesia, Señor, para que pueda entender claramente qué es el arrepentimiento, Señor, y puedan cada día, Señor, ser humildes, ser sencillos, Señor, y cada día reconocer sus pecados delante de ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén.